si logro ponerla. Bueno, primero una visión global de lo que es los requerimientos de fuego. Como ya sabréis, la protección a fuego, pues eso, es uno de los requerimientos principales de una aeronave. Hace que haya zonas donde tanto por nivel de diseño, ensayos y certificación sea muy importante tener en cuenta todos los requerimientos que vienen derivados de las normas, tanto civiles como otras, para tener este tema bien atado a la hora de evitar cualquier problema durante la aeronavegabilidad del avión. Aquí se puede ver alguna foto de lo que son las zonas que podríamos tener a requerimientos de fuego. Lo que se denomina compartimentos de fuego son aquellas zonas que pueden contener una fuente de ignición y acumulación de líquido. O sea, no todas las zonas donde pueda haber fuego se le puede llamar compartimento de fuego. Entonces, aquí os señalábamos dos, que es principalmente lo que son los motores y también el APU, el tailcon, la sección 19.1 en el caso de Airbus, que es un alojamiento donde está el otro motor, el motor auxiliar de potencia, y entonces son zonas donde hay riesgo tanto de que pueda haber una acumulación de líquido como de una fuente de ignición. Derivado de eso, tenemos que tener, aparte de tener esas zonas totalmente aisladas de lo que es la zona del resto de zonas de avión, tenemos varios sistemas de extinción y de protección antifuego que se pueden dividir en dos, ¿no? El ATA-26 en este caso sería un sistema de detección que indicará la alta temperatura que se produce por un fuego, y entonces es un sistema que avisará en cabina de que esto se está produciendo. Normalmente suelen ser sistemas redundantes, ya que por los temas de seguridad y de safety tienen que ser dos sistemas independientes para evitar que en caso de fallo de uno pueda funcionar el otro. Y en este caso, por ejemplo, se ven en la foto de la derecha un sistema de extinción de la zona de motores, en las cuales en la detección está formado por unos tubos que se puede ver, no se ven muy bien por la foto, pero bueno, estaría como alrededor de lo que es el motor, y son tubos huecos, son tubos muy pequeños y son huecos con un gas en el interior. El tema es que cuando se origina el fuego, el gas se expande, cambia esa presión dentro y entonces da a una alerta en cabina. Esa alerta en cabina lo que desemboca, cuando el piloto lo requiere o navegante, o luego si no de forma automática, es el sistema de extinción. Está ligado totalmente el sistema de detección al sistema de extinción, que en realidad son botellas como extintores de las que usamos normalmente, pero automáticas, que son estas que estáis viendo, que están rellenas de un sistema o un agente extintor, ¿no? De un líquido que va a hacer las funciones de extinción de fuego. Los más normales a nivel aeronáutico son el halón o el NOVEC, son los que más se utilizan, y harán una descarga pues, suficiente sobre todo lo que es el compartimento de fuego, de ahí que esté totalmente restringido también, que no entre nada de aire por otros lados y que pueda apagar totalmente las zonas del avión y evitar pues, un desastre mayor, ya que se propagaría al resto de áreas, ¿vale? A nivel de compartimento de fuego, aquí hemos puesto ejemplos de las normas tanto de la AC-20-135 como la de la CS-25 también, y bueno, pues principalmente o históricamente todos los aviones han tenido barreras de fuego basadas en materiales metálicos, principalmente o en titanio por el tema del peso o en acero, y esto se considera barrera de fuego según la AC-20-135, pues en el acero a partir de 0,38 y en titanio 0,4. Aunque bueno, siempre se ha utilizado aceros y titanios en torno a 0,4 para hacer de compartimento de fuego. Pero claro, con la aparición de modelos de avión mucho más ligeros y las peticiones de clientes, como puede ser en este caso que tenemos un 787, donde el incremento de composite o de porcentaje en compuesto pues se ha visto elevado debido a los requerimientos de peso, para bajar de peso. Pues bueno, se han estudiado diferentes soluciones en aviones más modernos para intentar contener el fuego y evitar estructuras pesadas como podrían ser el titanio, ¿no? Uno de los compuestos que más se ha utilizado a nivel de compartimento de fuego, hacia nivel de barrera de fuego, es el BMI o bismutamida, y aquí sobre todo se utilizan porque aguantan muy bien las temperaturas.
aguantan temperaturas altísimas, hay ciertas que aguantan hasta los 280 grados, y entonces han hecho que para ser utilizadas en zonas donde el fuego era un requerimiento importante, pues se llegaran a utilizar. Y luego, por otro lado, las fenólicas, que aunque no tienen una alta resistencia estructural, pues sí que son resistentes al fuego y se utilizan mucho en cabina, sobre todo y principalmente por su baja toxicidad. Claro, en cabina el tema de tóxicos es muy importante, ya que en caso de fuego, ese fuego o los humos que provocaría el fuego no tienen que ser tóxicos ni para la tripulación ni para el resto de la aeronave, ¿no? De los pasajeros. Eso pasa igual con los motores o el tema de la PU. Si tienen un sistema de sangrado esos motores para que entre aire en cabina, pues también el tema de la toxicidad es algo importante y relevante a nivel de utilizar por ciertos materiales, como son el carbono. En acero y titanio no había ese problema, pero en el caso de empezar a utilizar materiales compuestos, es uno de los requerimientos que también hace limitar su uso para evitar tóxicos dentro de cabina. Los tienen que eliminar totalmente, ¿no? O evitar. Sí. Y en esta parte de la presentación vamos a explicar el proceso completo de una certificación básica para una parte de la estructura aeronáutica. Al principio del todo se empieza por una TER request, que es un documento que desde el departamento en el que, la oficina de diseño en este caso, quiere certificar una parte de la estructura y se especifican en este documento pues, qué requerimientos se quieren cumplir y cómo se esperan que se van a cumplir de cara a un ensayo. Más tarde, el documento siguiente sería la test definition, que es definir el ensayo y ya se entra en el proceso concreto de cómo definir el ensayo para que cumpla con lo que se quiere ensayar, con las características que se quieren ensayar. La última parte sería la ejecución del ensayo. Aquí a los lados vais viendo distintas fotos de ejemplos de ensayos que se han ido haciendo de fuego. En este caso de aquí es un ensayo de tracción. En esta parte de la estructura con un marco que lleva la carga, esta carga de tracción la lleva en forma de cortadura dentro del panel y entonces lo que se quería enseñar es un panel con cortadura a fuego. En este proceso pues puede haber varias iteraciones hasta que se consiga demostrar de alguna forma razonable que lo que se quiere ensayar se va a poder ensayar, tanto porque el requerimiento se ha cumplido, que era el origen de todo este proceso, como que al final en el ensayo se va a ver lo que se quiere, vamos, la propiedad que se quiere ver, ¿no? Por último, el laboratorio ejecutaría un report de ensayo diciendo, pues normalmente lo que se requiere en ese tipo de ensayos son evidencias durante el ensayo que demuestren que se ha cumplido con el requerimiento. Los requerimientos normalmente de fuego suelen ser que sea una barrera de fuego. Entonces, luego ya explicaremos qué es fireproof, qué es fire resistant para diferenciar esos conceptos, pero normalmente que sea una barrera de fuego quiere decir que no atraviese el fuego la propia estructura, ¿no? Lo evidente. Entonces lo que se requiere es una cámara tanto en la parte posterior para confirmar con la cámara que no aparecen llamas ni fuegos, y una cámara en la zona de fuego para confirmar otro tipo de cosas que luego veremos también como requerimientos de qué es pasar un ensayo de fuego, ¿no? ¿En qué consiste pasar un ensayo de fuego? Si tras el ensayo se ha superado, pues se aprueba la modificación o la nueva incorporación de la estructura como certificada a fuego, y si no, pues habría que rehacer todo el proceso para poder pues llevar a cabo un ensayo de fuego. Y nada más. En este gráfico de aquí mostramos la experiencia que tenemos nosotros con laboratorios nacionales e internacionales con los que hemos hecho ensayos de fuego. Estos son los nacionales, CTA, Airbus Military, AP+, y estos son internacionales, LEFAE y Hutchinson. Con todos ellos hemos estado haciendo ensayos de fuego, de certificación la mayor parte de ellos, y gracias a ellos pues hemos adquirido la experiencia en ensayos de fuego que tenemos ahora. Esto es los parámetros básicos que requiere la norma, la AC 20135, que es la que, por así decirlo, gobierna la certificación del proceso.
En esa norma del AC20-135 se especifica lo que determina que es una llama estándar, un fuego estándar. Ese fuego estándar está definido en la ISO 2685 y te define exactamente pues, cómo conseguir qué aparatos, que hay varios, qué aparatos consiguen certificar esta llama. El requerimiento principal para estructuras aeronáuticas se dividen en dos, el de Fire Resistant y el de Fireproof. La diferencia entre ambos es simplemente el tiempo. El de Fire Resistant son 5 minutos y el de Fireproof son 15. Entonces, al final la única diferencia entre ambos son los minutos, pero vais a ver que a continuación, dependiendo de los minutos, se pueden hacer algunas cosas u otras, ¿no? Lo principal del ensayo es intentar simular en la medida de lo posible las condiciones de ventilación, presión, de carga, de vibración, o sea, simular las condiciones de vuelo de la pieza durante el ensayo de fuego. La temperatura que se considera estándar para este tipo de ensayo sería 1100 grados con una tolerancia de más o menos 80 grados. También la norma ISO especifica cómo se tiene que hacer la calibración de los sistemas con los que se realiza el ensayo, qué calibración hay que hacer para confirmar que lo que se ha hecho está de acuerdo a norma, ¿no? Pues hay una precalibración y normalmente hay una poscalibración. Aquí los requerimientos de vibración en estructuras aeronáuticas, que es de más o menos 0,4 milímetros a 50 hercios. El flujo de calor y la aplicación de cargas. Para la vibración está especificado de otra forma que es 0,4 milímetros, que es la amplitud de la vibración a 50 hercios, pero lo máximo posible a 50 hercios sin aproximarse a una frecuencia de resonancia. Entonces, para ello, ahora voy a especificar un poquillo más, para ello hay que hacer una serie de simulaciones previas. Normalmente, si se quiere ir a un ensayo y saber pues, a qué excitación hay que poner la vibración para que dé como resultados los 0,4 milímetros de excitación, hay que hacer una serie de simulaciones que nosotros normalmente las hacemos con Nastran Patran. La primera, voy a hablar primero sobre la vibración. La vibración normalmente se certifica con soluciones en Nastran, solución 106, 111. La solución 106 es solución no lineal y lo que sirve es para, en caso de que tengas una estructura que se tenga o grandes deformaciones o soluciones no lineales, pues conseguir verificar que la vibración que vas a producir, la excitación de respuesta, son las que queremos conseguir, ¿no? Esos 0,4 milímetros. La carga lo que tiene bastante juego, vamos, la carga puede ser o la principal de la pieza que queremos certificar, o en aquellas piezas, como va a explicar luego Germán, donde no hay carga, pues no hace falta carga. O sea, la carga tiene que ser aquella que sea necesaria para simular cómo trabaja la estructura, pero si no hay carga o la carga no es lo fundamental de la pieza, no se metería. Lo mismo pasa con la presión. La presión se tiene en cuenta en aquellos casos en los que sí parece determinante que la presión pueda afectar al resultado del ensayo. Por ejemplo, en gomas. En gomas sí que se tiene en cuenta la presión. O en aquellas partes de la estructura que estén sometidas a una alta presión. Donde en otras zonas donde no hay una gran presión, pues no se considera. Y por último, el flujo de aire externo. El flujo de aire externo se utiliza porque puede beneficiar los ensayos de fuego, ya que baja la temperatura de la cara fría, la cara opuesta al fuego, pero también produce una cierta vibración y alteración de la cara fría que hay que ver en un estudio detallado si beneficia o perjudica. No siempre es clarísimo que beneficia. Normalmente lo que se simula es la condición de vuelo, entonces habría que hacer un caso de vuelo que sería con flujo de aire, vibración de ese caso de vuelo, más la carga de vuelo, o si se ve que no compensa el flujo de aire, o que no es lo más crítico, pues se podría mirar un caso, en vez de vuelo, de tierra. Un caso de tierra sin flujo de aire y con la vibración del APU encendido en este caso, o el motor encendido, o de lo que hubiera encendido que produjera vibración. Entonces, los tiempos de aplicación de estas condiciones, si son 5 minutos esa carga límite, ¿qué quiere decir?
que en caso de fire resistant, como ya hemos dicho antes, que eran solo 5 minutos, pues los fire resistant solo irían con esta condición, la de los 5 primeros minutos, carga límite. Sin embargo, como ha dicho antes Sergio, a los 5 minutos el detector detecta, bueno, el detector lo detecta enseguida, pero el extinguish, que es el agente extintor, se activa sí o sí a los 5 minutos. Entonces, como se ha activado, ya el protocolo de vuelo entra en un perfil de vuelo distinto y la condición que tendríamos que superar serían 10 minutos restantes a fuego, pero en condición de windmilling, es decir, con vibración, carga y presión y flujo de aire si lo requiere, en condición de windmilling. Aquí hay un ejemplo de un espécimen que se usó para ensayar, en el que había aplicación de carga, como he explicado antes, con carga de tracción, con un marco articulado para pasarlo esa tracción a cortadura en el panel, luego un sistema vibrador para simular la vibración. En este caso no había flujo de aire y en la cara opuesta, pues la llama, lo que es el quemador. Aquí se vuelve a ver, pues en este caso concreto, que había cargas de tracción y vibración y las condiciones para cada una de ellas en los distintos tiempos, de 0 a 5 minutos y de 5 a 15. Si en el ensayo es posible modificar la carga para pasar de una condición a otra, se modifica. Hay ensayos en los que no es posible por las condiciones de lo que es el utillaje de ensayo y lo que cabe y no cabe en una cámara de combustión de este tipo, pues hay veces que no se puede modificar la carga. Y yo creo que por esta parte nada más. Entonces, para entender, antes de meterse en el ensayo de fuego, primero que hemos calibrado bien la carga, habría que instrumentar el panel o la pieza que se vaya a ensayar, habría que instrumentarla, confirmar con el modelo que las microdeformaciones son las de las predicciones. Segundo, habría que confirmar con un acelerómetro también puesto en el panel que la aceleración, la vibración es la que se requiere. Y en caso de flujo de aire lo mismo, habría que confirmar en el túnel de viento con tubos de pitot o con termopares que la velocidad es la requerida. Lo de la velocidad requerida es cuanto más te aproximes a la condición de vuelo mejor, porque si refrigera va a ser beneficioso, pero si es por debajo es conservativo, es decir, será peor para el ensayo, pero no hay requerimiento, vamos. Cuanto más alto sea la velocidad, más refrigera mejor, y si no la tienes, pues no, peor para el ensayo. Y poco más por ahí. Entonces, condiciones o criterios para cumplir un ensayo Fireproof. Hay estas 5 que son las principales, luego habrá componentes que tengan alguna propia, específica suya. Por ejemplo, un cable o una tubería, pues esas tendrán específicas. Por ejemplo, esas no serán barrera de fuego. Un cable no va a ser barrera de fuego, pero aquí sí que tendrá criterio de Fireproof. Entonces, la primera es la del outgassing, que es en los inicios de la combustión se produce muchísimo humo y algunos de esos productos del humo todavía no se han degradado lo suficiente y pueden ser combustibles. Entonces, se verifica que ese humo durante el ensayo no contenga productos que hagan una llamarada extra. O sea, además de la llama que se está produciendo, se produce una combustión alrededor de toda la llama de los productos de la combustión. Eso sería un motivo para no pasar un ensayo de fuego. El siguiente sería la integridad estructural para la cual está diseñada la pieza. Por eso esto depende muchísimo de qué pieza se quiere ensayar a fuego. Pues habrá que verificar, pues lo que he dicho antes, la carga, la vibración, que todo eso está bien ubicado al inicio del ensayo y que al final del ensayo pues se mantiene con la condición estructural de la que se espera de la pieza, ¿no? Otro requerimiento para que pase el ensayo de fuego es que no puede haber un aumento excesivo del patrón de llama. Esto es también producto del punto primero, que es el outgassing, pero no siempre tiene por qué ser por el outgassing, puede haber otros motivos. El outgassing es por que se produzca una inflamación de los gases y en este caso puede ser por el propio que se esté quemando partes que no estaban en contacto directo con la llama, pero que por la alta temperatura produzcan llama. El siguiente motivo es que no puede haber llamas remanentes una vez eliminado el quemador. Si una vez que se elimina el quemador tienes
partes que antes se han incendiado sin producir un patrón de llama excesivo, es decir, esa parte estaría pasada, pero aunque no produzcan un patrón de llama excesivo, si al retirar el quemador se siguen inflamando, demostraría que esa llama se podría propagar con el tiempo. Entonces sería un motivo por el que no se pasa el ensayo de fuego. Y por último, que no puede haber penetración. Por eso se pone la cámara en la cara fría, para confirmar que no hay penetración de llama. Ya digo que esto es genérico, la de penetración de llama es solamente para aquellos que tengan requerimiento de barrera de fuego, pero vamos, que en caso de que sea barrera de fuego, este es el principal, el que más hincapié se hace. Y además el que se puede confirmar in situ en el día del ensayo, si pasa o no pasa. Aquí hay otro ejemplo de un ensayo de fuego con túnel de viento y vibración. La vibración no se ve aquí, pero bueno, no está justo en el otro lado. Y se puede ver cómo el túnel de viento en la foto central pues atravesaba toda la zona de ensayo y el quemador pues está direccionado justo en la parte de la estructura que se quiere ensayar. Normalmente al otro lado hay un cristal para intentar que el flujo de aire que produce el túnel de viento no enturbie o no entre en contacto con la llama y desvíe la llama, porque eso también sería un motivo de no pasar el ensayo. La llama tiene que estar estable y no afectada por turbulencias del túnel de viento. Entonces, en la cara contigua se pone un cristal para que la cámara enfoque esa zona y verifique que no hay traspaso de fuego. Y esto por aquí... Ahora continúo yo. Continúa Germán. Pues yo, en mi parte, quería diferenciar las estructuras que han comentado mis compañeros de otro tipo de piezas. Yo voy a hablar específicamente del uso de sellos aerodinámicos en aplicaciones con requerimientos de fuego. Para poder enlazar los sellos con los materiales compuestos, he incluido la definición del material compuesto del Military Handbook, que dice que considera que un composite es una combinación de materiales de diferente composición o forma a escala macroscópica. Los constituyentes mantienen sus identidades, es decir, que no se disuelven entre ellos, sino que son independientes, pero actúan de forma coordinada. Normalmente los componentes se pueden identificar físicamente y tienen una interfaz entre ellos. Esta definición no es ninguna novedad para la mayoría de los que estáis conectados. Sin embargo, es relevante para comprender el contenido relativo a sellos, en el sentido en el que estos sellos realmente se consideran en sí mismos unos materiales compuestos. Estos elementos tienen características funcionales o estructurales específicas orientadas a garantizar que la estructura donde se instalan sea considerada fireproof, en particular en zonas de dicha estructura donde se debe garantizar un nivel elevado de estanqueidad. Esto puede ser bien en zonas donde se requiera una cinemática entre elementos o bien porque funcionalmente sea necesaria una distancia entre elementos por restricciones estructurales y de forma que sea necesario sellar la zona entre ellos al mismo tiempo que se protege la integridad estructural de los elementos. Un ejemplo de esta definición sería el contorno de algunas puertas. Tienen un gap entre la estructura y las puertas que debe ser sellado para que el compartimento de fuego sea estanco, como ha comentado Sergio al principio. Que no haya, al final es que no haya trasvase de aire entre una parte y la otra. Debido a la especificidad de las zonas de instalación de sellos y la no estandarización de requerimientos aerodinámicos o estructurales, es un proceso bastante complejo para todas las geometrías y configuraciones que podemos encontrarnos. Para que nos podamos hacer una idea, los parámetros clave para el desarrollo de un sello son tener en cuenta el delta de presión entre los volúmenes de aire a sellar. Debe ser garantizado un valor de fugas 0 o muy parecido a 0 de fuga de aire entre los distintos volúmenes. Además, se deben soportar cargas de compresión a lo largo de la vida del avión, garantizando la integridad del cumplimiento de la envolvente de los requerimientos, además de el cumplimiento de requerimientos ambientales o de fatiga o de resistencia a fluidos, envejecimiento y demás. Y por último,
la resistencia a fuego o, como se conoce normalmente, el fireproofness. Todos estos requerimientos estarán recogidos en una especificación técnica y para que, como ya hemos comentado anteriormente, para que se corrobore que esa aplicación es realmente fireproof, se deberá cumplir los criterios que marca la ISO 26885 o la AC 20135. Las propiedades de resistencia a llama de un sello o de cualquier otra pieza se deberán evaluar para obtener, además, unas propiedades adecuadas a la función para la que se han diseñado. No solo son los materiales, sino también la construcción que tendrá influencia en la capacidad para resistir a la llama. Los materiales compuestos de silicona, con tejidos de refuerzo como la fibra de vidrio, tienen un menor grado de resistencia a la llama que una pieza fabricada únicamente de silicona. La delaminación de la silicona que se produce durante la combustión crea unas cavidades internas que se llenan con productos de combustión inflamables que a su vez retroalimentan la combustión, perdona que me repita, al escapar a través del punto de incidencia de llama. Por norma general, aumentar la estabilidad del material también mejorará la resistencia a fuego, ya que se descompondrá en menor cantidad y los materiales, además de que los materiales sólidos arden peor que los materiales divididos en fragmentos pequeños. Como he dicho antes, la silicona sola funciona mejor que la silicona reforzada, pero necesitamos unas propiedades mecánicas como parte de los requerimientos de diseño lo suficientemente altas. Por lo tanto, estamos obligados a utilizar refuerzos en esta silicona. Y habrá que optimizar la composición de los componentes para obtener unas mejores propiedades. El tipo de elementos que habitualmente se utilizan para la fabricación de sellos sería, por un lado, lo que se correspondería con una matriz en un composite normal, que sería una silicona para aplicaciones de alta temperatura. Cada fabricante de silicona suele tener su propia receta, llamémoslo así, o composición, que debe estar calificada individualmente. Las siliconas que se utilizan en aplicaciones fireproof llevan habitualmente una serie de aditivos llamados retardantes de llama que impiden que el fuego se propague a través de la pieza. Estos componentes, estos aditivos, son variados y son muy equivalentes a los que se utilizarían en el mundo de las resinas de los composites habituales. Tradicionalmente se utilizan retardantes de llama halogenados, principalmente de bromo y de cloro, que al quemarse genera una fase gas de ese componente que impide que el fuego se propague. Son efectivos a concentraciones moderadas, sin embargo, la reciente evolución de las normas de restricción de sustancias peligrosas están limitando bastante el uso de compuestos bromados, principalmente por sus efectos negativos en el medio ambiente. Otra opción disponible serían compuestos químicos tipo trihidróxido de aluminio o dihidróxido de magnesio, que son dos hidróxidos metálicos que se suelen utilizar también para este tipo de aplicaciones. Estos compuestos producen agua durante la descomposición térmica y ese agua absorbe calor. Al absorber calor se evapora y al evaporarse enfrían el material de combustión, lo que reduce la capacidad de quemado de la llama incidente. Además, los productos de combustión de estos hidróxidos son óxidos que no son inflamables. La pega, que necesitan concentraciones de hasta un 30% en peso para ser efectivas. Y el peso en aeronáutica es una de las cosas que no están disponibles. Otra opción serían los complejos de metales de transición, como el platino, el rodio, el iridio, que producen mejoras a la resistencia a la llama en la silicona con concentraciones bastante bajas, de menos incluso del 1%. El platino es de los más utilizados, puesto que se utiliza para mejorar la resistencia a llama y al mismo tiempo actúa como catalizador para el curado de la silicona. Actualmente, todos estos materiales tradicionales de retardo de llama están cambiando un poco debido, como he dicho antes, a la implementación de la normativa REACH, que limita el uso de bastantes de estos componentes. Luego, eso en cuanto a la silicona, que sería, como he dicho, la matriz.
En cuanto a fibras de refuerzo, tenemos distintas opciones disponibles. Las más utilizadas serían el tejido de fibra de vidrio, que bueno, ahora no os voy a descubrir a ninguno las propiedades de la fibra de vidrio, pero sí voy a destacar que es un material que no se degrada con la temperatura de llama estándar, que hemos dicho que eran 1100 grados. Y se utilizarán en distintos espesores según las necesidades de diseño. Luego también tenemos los tejidos de fibra de carbono, que tienen una gran capacidad de refuerzo, pero tienen una limitada resistencia a fuego. Y en estos tipos de aplicaciones se suele utilizar con un recubrimiento de silicona que mejora sus propiedades frente a fuego. Un tercer tipo de refuerzo sería los tejidos de metalamida, que habitualmente se conoce por uno de sus nombres comerciales, que es el Nomex, que tiene una alta capacidad de resistencia al calor y un amplio uso general como retardante de llama, no solo en aeronáutica, sino también en aplicaciones como de ropa para extinción de incendios o fabricación de monos de pilotos de Fórmula 1 y demás. Y por último, tendríamos los tejidos cerámicos, que podríamos tener hasta temperaturas de servicio de hasta 550 grados. Los más habituales son las fibras de sílice y existen con distintos tipos de nombres comerciales. El que más conocido es el Nextel, pero existen unos cuantos más. También su uso es bastante limitado en sellos, aunque bueno, se utiliza en otras aplicaciones en aeronáutica para protección de estructuras, más que para refuerzo de sellos. Luego, por otro lado, los requerimientos que tiene que cumplir un sello con capacidad de resistencia a fuego son los mismos que para una estructura. La única diferencia es que para un sello, que hay que tener en cuenta que es un elemento especificable y específico para una aplicación, el requerimiento se debe demostrar de forma individual para cada diseño que se saque adelante. Es decir, que un elemento y su configuración desarrollada se ensaya independientemente de la estructura que nos soporta. Como ya hemos visto, para una estructura la calificación se hace a través del mismo ensayo, pero en configuraciones de materiales que están previstas en el diseño de la nave en desarrollo y para configuraciones o secuencias más conservativas. De este modo, se logra determinar para estructuras un apilado mínimo y unas características específicas que hay que cumplir en todas las partes del diseño que tenga requerimiento de fuego. El objetivo de esto es conseguir al final una reducción de ensayos, porque todos estos ensayos, como podéis comprender, son bastante caros, y si se puede reducir los ensayos de certificación, pues eso que ganamos todos los implicados, pero eso es algo que es más fácil decirlo que luego poder llevarlo a cabo. En la práctica, para un avión con las dimensiones y con la variabilidad de configuraciones que encontramos, restricciones geométricas, restricciones de diseño y la búsqueda de eficiencia tanto en estructural como peso, mantenimiento de servicio, al final se convierte en una actividad que es bastante compleja y muy costosa. Además, luego habrá que tener en cuenta que hay una responsabilidad de quienes tienen la autoridad delegada de parte de las autoridades aeronáuticas, que son las que al final tienen que certificar las estructuras. Entonces, muchas veces, aunque nosotros pensemos que cierta aplicación es para nosotros muy evidente, que es resistente a fuego, al final nos exigen ensayar para demostrar que realmente es así. Un sello típico con propiedades fireproof estaría, de todos los componentes que he nombrado, estaría formado. Un sello típico con un apilado normal sería una silicona de aplicación de alta temperatura, también conocidas como de low flammability, que es baja propagación de llama, una o varias capas de fibra de vidrio, un tejido de carbono y alguna capa de tejido tipo Nomex. Estas configuraciones van a variar en función de la rigidez que se necesita para tener el sello, según los deltas de presión y las posibles cargas que se requieran. Además, la colocación de los refuerzos se hará para poder cumplir los requerimientos
de distribución de carga necesarios. A ver si conseguimos pasar la transparencia aquí. Ahora, el procedimiento o el proceso de las actividades que se llevan a cabo para certificar una estructura Fireproof es parecido o es muy similar al que se utiliza para estructuras, pero en este caso tienen algunas diferencias respecto a las certificaciones estructurales. Lo primero, se debe definir si existe requerimiento Fireproof o no. Si es que sí, tendremos que identificar fabricantes especialistas de sellos que estén certificados por el fabricante del avión. Aquí me gustaría destacar que este tipo de sellos son elementos para los cuales no suelen existir herramientas de simulación, ya sean para características estructurales, funcionales o sobre todo de resistencia a fuego. El desarrollo se hace fundamentalmente en base a la experiencia del fabricante y a casos anteriores. Entonces, existe, por tanto, en el mercado un hueco pendiente de rellenar técnicamente relativo al modelado, la simulación de los componentes a fuego, tanto para sellos como han comentado mis compañeros, para las estructuras. Habrá que conocer también las interfaces y el entorno en el que va a trabajar ese sello. Habrá que definir la mejor geometría, posicionamiento en la estructura y demás para luego, junto con la gente de diseño, la gente de cálculo, poder desarrollar ese diseño y poder llevarlo a cabo. Luego, habrá que desarrollar el utillaje de soporte para que se pueda simular su configuración más desfavorable en el avión, desarrollando un plan de ensayos y que sea aprobado por la autoridad certificadora. Habrá que planificar y preparar todo lo relativo al ensayo. Habrá que realizar el ensayo en presencia de la autoridad certificadora. Aquí no sé, es algo que yo creo que no lo habéis comentado antes, que si durante la realización de ese ensayo no está la autoridad certificadora presente y firma como tal, ese ensayo no se considera de certificación. Sea el resultado bueno, no sea bueno, si tiene que estar siempre presente la autoridad certificadora. Y igual que en los casos anteriores, se prepara el informe con los resultados, se revisan y si está ok, se certifica el elemento, se puede pasar a servicio y si no, pues hay que volver a definir el diseño y empezar de nuevo el proceso. La secuencia típica de ensayos de fuego, yo lo centro en el caso de los sellos, pero la mayor parte de los puntos serían también aplicables a las estructuras. Sería el diseño de cómo vamos a realizar ese ensayo y que esto llevaría a la fabricación del utillaje, montaje de las piezas en el utillaje, comprobación de, una vez ya estemos en el laboratorio, hay que comprobar las dimensiones de que todo está correcto, de que todo está posicionado en su sitio. Se deben comprobar todos los certificados del laboratorio. Hay que comprobar las condiciones de ensayo, la corriente de aire en la parte posterior de la estructura, cuál es el delta de presión que debemos tener, si tenemos que tener vibración y todas las demás variables. Entonces, se enciende el quemador, se deja un tiempo de estabilización de la llama y se pasa a la calibración de la temperatura de la llama mediante un juego de termopares. Una vez está calibrada la temperatura de la llama, se pasa a la calibración de la densidad de flujo calorífico y una vez está fijado este valor, se ponen en marcha las cámaras de grabación, se pone en marcha la vibración y el flujo de aire y se empieza la realización del ensayo. Durante los 5 minutos en caso de una pieza Fire Resistance o 15 en el caso de una Fireproof. Pasado este tiempo del ensayo,
se retira el quemador y se vuelve a repetir la calibración tanto a temperatura como a densidad de flujo calorífico para dar fe de que la llama ha mantenido las condiciones durante todo el ensayo. Si el ensayo es de certificación, como hemos dicho, estará la autoridad presente y la autoridad tendrá desde el principio una checklist bastante amplia en la que antes del ensayo, durante el ensayo y después del ensayo se van rellenando todos los puntos de control y al final se comprueba que todo se ha cumplido y que está todo correcto. Y ya por último, este sería un rig de ensayos típico de un sello. La parte amarilla que veis a la derecha sería el sello montado en la estructura y el resto sería la parte que es todo habitualmente metálico, en el que representa cómo está ese sello instalado dentro de la estructura. Y bueno, yo creo que con esto sería todo. Espero que haya quedado claro. Me gustaría decir a los tres que a lo mejor alguna parte de la presentación ha sido quizá demasiado genérica, pero bueno, debéis comprender que gran parte del trabajo que hacemos en este sentido está protegido por propiedad intelectual por nuestro cliente, por lo cual, bueno, hemos intentado hacerlo lo más detallado posible, pero manteniendo algunas partes ocultas. Muchas gracias a todos. Y ahora no sé si hay luego para preguntas, ¿alguien tiene alguna duda que quiera hacer alguna pregunta? Bueno, pues muchas gracias a los tres. Ha sido un placer, ha sido una ponencia muy instructiva y bueno, pues algunos de nosotros nos habéis acercado un poco al mundo de la industria aeroespacial. Como bien decía Bruno, ahora se abre el turno de ruego y preguntas. Tenemos ya varias preguntas, entonces si os parece os las voy comentando y bueno, todo aquel que esté interesado en preguntarles cualquier cosa a nuestros tres ponentes, pues puede hacerlo a través de preguntas y respuestas. Bueno, pues si os parece, comenzamos. Tenemos varias preguntas de Jacinto Tortosa, nuestro presidente, el presidente de AIMAC, y os las leo. Dice así: ¿cómo creéis que se diseñarán y fabricarán las secciones 19.1 en el futuro? ¿Cuál es vuestra visión desde el punto de vista de diseño, fabricación, reparabilidad, reciclado, etcétera? Y si creéis que las benzosacinas o las bismaleimidas tienen recorrido, o bien estas matrices dopadas. Ahí tenéis unas cuantas preguntas. Bueno, en relativo a la sección 19.1, por supuesto lo que hemos comentado antes. Está claro que el futuro nos va a llevar a materiales compuestos. Hasta ahora, pocos aviones ya tienen una cabida en el compuesto por el tema de fuego, pero está claro que en el futuro, con todos los ensayos que se están haciendo y todos los materiales nuevos que se están desarrollando, está claro que la fibra de carbono será la que va a sustituir 100% lo que es la sección 19.1, ¿no? Los typos. A nivel de las bismaleimidas, pues sí, hombre, comentar que ya es un recorrido bastante casi seguro, acabado, debido a los altos precios que tienen estas fibras. Y también el derivado de que a nivel de moldeo y de formas, ¿no? Como cada vez requerimos unas formas aerodinámicas más complicadas, pues también es un elemento que tiene muy poca drapabilidad. Entonces, está claro que tendremos que ir a otras soluciones. ¿Vale? Eso en lo relativo. Lo de las matrices, sinceramente no sé, es que no lo leo. O sea, no... ¿Creéis que las benzosacinas o las bismaleimidas tienen recorrido? Sí, ¿o estas dopadas? ¿O estas? Dopadas. Ah, que o está dopado o resinas dopadas, se refiere. Matrices dopadas. De eso no tenemos mucho nunca nada de eso.
Y yo creo que los que tenemos que plantear una sección 19.1 ganadora somos nosotros, ¿no? Bueno, al final es buscar, ¿no?, el menor peso, el menor coste posible para cualquier estructura aeronáutica, ¿no? Y más en este caso, que al final es un compartimento simplemente para albergar lo que es una PU, ¿no?, un motor auxiliar. Realmente, yo como parte del Departamento de Materiales y Procesos, al final todas este tipo de matrices diferentes de las epoxis, como la benzosacinas o la bismalinida, mejoran, al final producen ciertas mejoras, pero realmente no llegamos a dar con un compuesto que solucione todos los problemas. Solucionan los problemas, pero te plantean otros. Y al final acaba siendo encontrar el punto de equilibrio entre uno y otro. Hay veces que con una bismalinida tendrías mejores propiedades o mejor esto, pero a lo mejor el precio que tienen no te compensa su utilización. Y bueno, al final se trata de encontrar un punto intermedio en el que los resultados que tengas sean suficientes para los requerimientos. De acuerdo. Tenemos otra pregunta que dice así: ¿cuál es el tiempo medio de certificación a fuego de una estructura aeronáutica? El tiempo medio depende muchísimo de qué tipo de estructura sea. En las que hemos hecho nosotros, las que tenemos experiencia, que es o sellos o estructuras aeronáuticas, desde que se tiene la idea, a lo mejor hasta ponerse en ello, parece relativamente sencillo, parece relativamente rápido. El problema es que luego, como hay que conjugar todo eso, como ha dicho Germán, con la presencia de del agente certificador y con unas checklists que piden una serie de documentación o requisitos para certificar que lo que se hace en el ensayo está de acuerdo a norma, pues se tarda bastante más. Pero podemos estar en el entorno de los 6 meses, 1 año, dependiendo de qué pieza sea. En esos entornos se mueve. Muy bien. Por el chat nos preguntan también, los materiales termoplásticos están buscando su hueco en partes de impacto del avión. Y la pregunta es si tendrían una de sus principales limitaciones al encontrarse en zonas de fuego como las alas. Sí, evidentemente sí. El termoplástico, el problema que tiene es que al aumentar la temperatura empieza a perder propiedades. Así que el termoplástico no será para una pieza estructural, a lo mejor será para un soporte o para una pieza auxiliar, pero para una pieza estructural, un termoplástico como tal, hoy por hoy no. No es lo que pone, sobre todo es para impactos y demás. A nivel de fuego tendríamos bastantes Yo problemas. creo que están, a día de hoy, por las composiciones que tienen ahora los termoplásticos, yo creo que están vetados en zonas. No dirías solo de zonas de fuego, sino incluso de las inmediaciones, en que tú puedas tener, se puedan cazar en algún momento a alta temperatura. Vale. Por último, nos comentan si es necesario ensayar a fuego materiales que ya están certificados a fuego. Bueno, eso yo creo que lo ha comentado antes Germán en una de las partes, y era un poco... en las normas civiles, en la C20-135 que comentábamos, por ejemplo, se dice que un material metálico o de acero de un espesor de 0,4 milímetros pues es resistente al fuego o es barrera de fuego. El problema es que esta norma te especifica claramente que es cuando no transmite o no es transmisor de carga, cuando no soporta muchas cargas. Entonces, si no soporta cargas, pues hay normativa que podrías utilizarla para utilizar esos materiales ya certificados. Pero luego, en su mayoría, como ha dicho Germán antes, se tiene que certificar una y otra vez, aunque sea el mismo elemento, prácticamente porque las condiciones son tan cambiantes de un avión a otro, tanto de geometría, interfaces, todas las cargas, que harían imposible coger un elemento, harían difícil coger un elemento ya certificado de otro avión y utilizarlo, salvo que sean en las mismas condiciones. Que a veces pasa, hay veces que de un avión a otro tenemos la misma interfaz, prácticamente las mismas cargas, de forma que podamos utilizarla y evitar
ese coste extra que supone una certificación a fuego. Además, con el riesgo que también conlleva hacer una certificación. Hacer un comentario que Carlos Aleiro, que es el otro participante que no ha podido estar aquí con nosotros, ha podido conectarse en el último momento desde donde esté ahora mismo, que no sé realmente dónde está, porque tenía que estar fuera de la oficina. Y quería hacer una puntualización que dice que realmente hacen falta más estudios con respecto a los termoplásticos. La pregunta de Óscar de antes, que hacen falta más estudios para poder realmente ver hasta dónde podemos llegar y que y hay una puntualización más, que no se certifican materiales compuestos para fuego. Se pueden certificar estructuras, se pueden certificar apilados o configuraciones, pero el material como tal no se puede certificar. Con lo cual habría que demostrarlo en cada momento. Muy bien, gracias por la apreciación y un saludo, Carlos, desde la distancia. Tenemos otro comentario con varias preguntas de Ana Isabel Velasco, que dice así: recientemente ha salido publicado que se ha eliminado la doble pared de la sección 19 y fueron importantes los ensayos de fuego. ¿Podéis indicar cuáles han sido los principales retos de este desarrollo? Bueno, ¿Os leo la siguiente pregunta? O cuando indicáis que tiene que estar... Es una de las partes que no, por los temas que ha contado antes Germán, a nivel de contratos y demás, pues preferiríamos no responder. No tener que responder. Tener que responder. De acuerdo, queda perfectamente claro. Sigue Ana Isabel Velasco diciendo: cuando indicáis que tiene que estar presente en los ensayos la autoridad, ¿a quién os referís? ¿A la EASA? A la EASA, que tiene delegada la autoridad sobre el nombre técnico es DCS de fuego, que suele ser, en nuestro caso, una persona del cliente que tiene la autoridad delegada por parte de la EASA, pero quien certifica realmente es la EASA. Podría incluso venir la EASA, incluso para ciertos ensayos podría estar presente alguien directamente de la EASA o de la FA, pero que, como dice Germán, lo delega, en este caso, en el DCS del cliente. Es importante saber que es obligatorio que haya presencia física de la persona que va a certificar eso. Vale. No. Sigue Ana Isabel diciendo: en este caso, ¿cuáles son los principales problemas que os han surgido en el ensayo de los sellos? Pues en el ensayo en sí no sueles encontrar problemas. El problema es dar con el diseño adecuado para conseguir la resistencia. Claro, tienes que tener sobre todo temas de presión y geometrías para evitar cualquier tipo de fuga. Es lo que hace que sea complicado. El ensayo en sí, al final, no es trámite, pero porque se tiene que realizar y demás, pero lo importante es el nivel de desarrollo antes de realizar el ensayo. La definición del ensayo es... la definición del ensayo es realmente lo complicado. Realmente el llegar hasta el ensayo es lo que es más costoso. Y por último, Ana Isabel nos pregunta si existe algún termoplástico con potencial para alta temperatura. Pues yo ahora mismo de cabeza no te sé decir. Lo siento. Vale. Las aeronáuticas no usamos mucho. Los termoplásticos son muy novedosos y la verdad es que ahora mismo no sabría decirte. Muy bien. Por parte de Joan Ginesta, tenemos varias preguntas. ¿Podéis confirmar que para los sellos es mejor la fibra de vidrio con silicona que la fibra de carbono con silicona? ¿Y por qué? No es ni mejor ni peor. Tienen distintas utilidades dentro de la estructura de un sello. La fibra de carbono te da una mayor resistencia mecánica, pero tiene peores propiedades frente al fuego, y la fibra de vidrio no está afectada por el fuego, pero te da peores propiedades mecánicas. Entonces, bueno, al final es como decíamos antes en otra pregunta,
es encontrar un término medio. Y eso ahí es donde juega realmente el papel determinante, la experiencia en el diseño de este tipo de componentes. Muy bien. Ignacio García Díaz también lanza varias preguntas. ¿Qué nivel de aislamiento hay actualmente en las barreras a fuego? Y la segunda pregunta es, ¿y en los ensayos se realizan con el aislamiento integrado en el material? La última pregunta, voy a empezar por la última que es más fácil. Si en tu configuración de vuelo, la que vas a llevar a cabo en el avión, lleva ese aislamiento, lo tienes que ensayar. O sea, si es una parte fundamental de la pieza que vas a certificar, tienes que llevarlo al ensayo. La misma configuración de vuelo es la que tienes que ensayar, ¿no? Supongo que aislamiento se referirá a aislamiento térmico, acústico. Mantas, bueno, depende mucho también de los diseños. En algunos no hay ni siquiera ningún tipo de recubrimientos. De eso no lo hemos hablado, pero bueno, podrían existir que no se usan. Hay mantas térmicas para evitar o para hacer bajar las temperaturas y demás. En aeronáutica se intenta evitar lo más posible por temas de peso. Ese tema de mantas, por ejemplo, en los interiores sí que están muy usadas. Todos los interiores van con mantas antifuego y esas barreras de fuego, esos aislamientos que se ponen, se tienen, por supuesto, que ensayar, como decía. Aparte que las mantas impiden la normal inspección de un avión. Es decir, si tienes las mantas en medio, tienes que quitar la manta para luego inspeccionar las partes que tengas detrás durante la vida del avión. Eso dificulta el mantenimiento. En la medida de lo posible se intentan evitar. A no ser que sean mandatorias porque ya sea imposible. Sí, peso y coste. Todo lo que se meta en el avión. Muy bien, chicos, pues creo que no tenemos más preguntas. Daros las gracias por estar con nosotros, por hacernos partícipes un poquito y hasta la medida de lo que habéis sido posibles de todo vuestro conocimiento. Y nada más. Sabéis que AEMAC es vuestra casa y a todos los participantes. Bueno, el próximo webinar es el 15 de marzo y estáis todos invitados. Muy bien. Si os queréis despedir. Gracias a ti, Elena, y a la EMAC en general por darnos también la oportunidad de poder participar en este tipo de eventos. Y gracias también a todos los asistentes. Sí, gracias a los asistentes y en especial a las preguntas. Algunas que nos han gustado. Muchas, todas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. De acuerdo, hasta luego. Hasta luego.